Las elecciones en nuestro país de este 5 de junio nos revelaron que existe un fuerte malestar entre los electores mexicanos. También nos mostraron que este malestar puede llevar a una serie de resultados en las urnas que resultaron sorprendentes, incluso para los mayores especialistas. Ricardo Pasco ha sido un militante político desde que yo tengo memoria. De hecho, lo conocí cuando era vocero del PRD, cuando el PRD apenas acababa de surgir allá por fines de los años 80, principios de los años 90. En parte era un vocero muy versátil porque habla muy bien el inglés, muy bien el español y piensa sobre todo muy bien. Desde entonces ha tenido una larga trayectoria política, mucha de ella en un principio en el PRD, después se distanció de ese partido, ha sido delegado en Benito Juárez, ha sido también embajador de México en Cuba y en este 5 de junio fue uno de los candidatos a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, pero fue como candidato independiente. Ricardo Pasco, gracias por estar con nosotros, Sergio, en la entrevista. ¿Tenía sentido buscar una candidatura independiente o las reglas del juego son imposibles? Las reglas del juego son relativamente imposibles, pero al mismo tiempo me pareció, aún sabiendo esto, útil buscar, porque creo que hay un debate que es importante al discutir la Constitución, Sergio. No estamos simplemente discutiendo cómo resolver los problemas de alumbrado y bacheo y seguridad de la ciudad. Estás discutiendo la concepción de sociedad que quieres a futuro. Entonces, en una proyección de Constitución me pareció que era un debate importante y quise involucrarme en él. En un resultado electoral sorprendente en todo el país, lo que más llamó la atención en la Ciudad de México fue la abstención. ¿A qué la atribuyes? Desconocimiento del proceso, desencanto con los partidos políticos, desencanto con el gobierno local. Francamente, lo dijo muy bien el presidente, no sé si era su intención hacer un comentario tan profundo, pero el mal humor social, en efecto, ha permeado todos los poros de la sociedad mexicana y se vio aquí en la Ciudad de México con toda claridad. ¿Estamos malhumorados los mexicanos? Yo creo que sí. Yo creo que sí hay un descontento esencial con la manera en que se toman las decisiones. Hay un descontento grande con la corrupción, Sergio, que por desgracia es un mal endémico, es algo que hace funcionar el gobierno. La corrupción misma es un aceite. Y esto le hace mal a la sociedad. En ese sentido, creo que sí hay un descontento. Y los independientes y el hecho de que surgieran en este proceso, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país, más de 300 candidatos independientes, creo que lo que estaría reflejando es una cierta disposición de un cierto sector de la sociedad a buscar alternativas sí institucionales, pero por fuera de los cauces partidarios. Pero al final no vimos ningún fenómeno como el Bronco. Parece que los candidatos independientes fueron rechazados casi en cualquier lado. Ciudad Juárez es el único triunfo importante, me parece. ¿Cuál es el mensaje también de la sociedad? ¿No le interesan tampoco los candidatos independientes? Creo que estamos en una etapa de búsqueda. Yo creo que el hecho de que hayan aparecido tantos candidatos independientes, incluso creo que en primer lugar que se haya permitido la legalización o el registro de candidatos independientes, refleja una cierta percepción de que es necesario encontrar válvulas de escape. Yo no creo, por ejemplo, a diferencia de algunos candidatos independientes, no creo que los independientes van a sustituir al sistema de partidos. Me parece que quien plantea eso está pensando fuera de lo que es la institucionalidad viable incluso del mundo moderno. Lo que creo es que los candidatos independientes jugamos un papel de reto a los partidos establecidos a que
enderecen sus políticas, que hablen de política más que de sus pleitos personales, que planteen temas programáticos más de fondo. Y por lo menos puedo decir que ese fue mi propósito al competir aquí en la Ciudad de México. En el proceso nacional se le ha prestado mucha atención al hecho de que el PRI perdió 6 gobiernos estatales que tenía, pero en realidad también la alianza PAN-PRD perdió 2 gobiernos estatales que tenía, Sinaloa y Oaxaca. ¿Es este malestar, este mal humor del que nos estabas hablando hace un momento? Yo creo que es eso y también es la disposición de la gente a estar buscando otras alternativas. Creo que por fortuna parte de la cultura de la transición, no la transición política en sí, sino la cultura social de transición, habla de la disposición a buscar alternativas. Y la alternancia hoy por hoy se ha consolidado como una verdadera alternativa. Buena o mala, eso se tendrá que evaluar y en efecto en las coaliciones PAN-PRD se vio que en algunos casos perdieron, que tú mencionas, también ganaron en Puebla, que fue otro de los casos Aunque ahí se de mantuvo un alternancia. gobierno que ya estaba, ya el gobierno era panista y Sí. perredista, ¿no? Bueno, pero Panista también en principalmente. Oaxaca y Sinaloa teóricamente era, Ahí eran gobiernos de alianza PAN-PRD y ahí fueron y derrotados ahí por fueron candidatos del derrotados. PRI. Exactamente. O sea, es el malestar, ¿no? De alguna manera. Ricardo, ¿cuál es el mensaje? ¿A dónde debemos ir a partir de este momento cuando estamos viendo este desencanto por parte de la población? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tienen que hacer los gobernantes? ¿Qué tiene que hacer el Estado mexicano? Bueno, yo creo que uno de los temas y la agenda urgente es combatir la corrupción, Sergio. Yo creo que este es un mal endémico, yo insisto. Vimos 3 candidatos que ganaron fundamentalmente con una plataforma de voy a meter en la cárcel a mi predecesor. Así es, y eso pega, Ujú, independientemente del resultado final que está por verse. ujú. Pero yo creo que esta es una agenda fundamental. La otra agenda es el tema de inseguridad. Y yo creo que estos dos temas vinculados, inseguridad y corrupción, están corroyendo el sistema político. Yo creo que si no se dan cuenta los líderes a tiempo, esto en realidad corre el riesgo de convertirse en un problema que pudre el sistema político. Entonces, tenemos que abrir una discusión mucho más a fondo, donde el sistema de corrección tiene que existir. Porque la sensación es de que, aunque sabemos que hay alguien que utiliza indebidamente recursos o que tiene una alianza indebida con, por ejemplo, cárteles del narcotráfico, esto no se corrige, las cosas no se corrigen y un sistema tiene que tener verdaderos mecanismos de autocorrección. Y esto es lo que no hemos desarrollado, es parte de la débil institucionalidad de la democracia mexicana. No hay duda que avanzó el Partido Acción Nacional, pero también avanzó mucho Morena. ¿Cuál es tu lectura? Yo creo que el avance de Morena es real en términos de que se va consolidando como el partido de izquierda posiblemente más importante. No he visto las cifras finales para saber si obtuvo en esta elección más votos que el PRD o no, porque el PRD también obtuvo su caudal de votos. Pero también hay en la victoria de Morena también un sello de debilidad, que es que se va aislando en una época en la que lo que va a dominar, y en el 18 lo que va a dominar, son las alianzas. Y yo creo que este es el nuevo signo de los tiempos también. No tenemos un sistema parlamentario, pero cautelosamente nuestro sistema político va enfilado a crear bloques de partidos para asegurar la gobernabilidad. Y yo creo que en el 18 esto va a ser muy importante. Por ejemplo, en la alianza que se ha criticado mucho del PAN y el PRD, esta alianza es exactamente una réplica de la alianza de la concertación en Chile, que ha gobernado durante 7 u 8 gobiernos
ese país, gobierna actualmente ese país y es una alianza entre la democracia cristiana y el Partido Socialista chileno. Y han sabido combinar tanto sus acuerdos, que son fundamentalmente en el terreno económico, como sus desacuerdos, que está fundamentalmente ubicado en el terreno valórico, temas del aborto, etcétera. Pero han sabido conjugar estos elementos y han creado un bloque que le da gobernabilidad a Chile. Yo creo que esa tendencia a crear bloques que le den gobernabilidad es lo que viene. Y la debilidad aquí entonces de Morena es que creo que Morena va en la lógica de ir solo, de retar todo el sistema político solo. Todos son enemigos, todos son corruptos, menos yo, ¿no? Menos, sí, en un discurso incluso mesiánico, principista, que desde mi punto de vista siempre dudo de los líderes políticos que se autoproclaman los más honestos. Eso siempre es con un signo de interrogación. ¿Tú ves algún candidato independiente fuerte para el 2018? En este momento no. No, yo no veo esto. Por supuesto que hay personajes en el radar. Un Jorge Castañeda tiene posibilidades. Yo creo que no. Yo creo que no. Es digamos, más un arrebato personalista que un jugador político real en la escena nacional. Digo, ahí cada quien puede jugar lo suyo y hacer su propuesta, pero en términos, insisto, Sergio, de lo que veo venir es esta conformación de bloques. Y esto es lo que me parece que es, en términos de la sociología política de lo que viene en México, quizás el dato más importante y el resultado más interesante de estas elecciones del 2016. ¿Cuáles son las lecciones de la elección del 2016 para el 2018? Me imagino que se debilita Manlio Fabio Beltrones, me imagino que se fortalece Osorio Chong. ¿Cómo ves al PAN y el PRD, que sabemos que no van a contender juntos en la presidencial? No estoy seguro de eso. ¿Tú crees que sí podrían tener un candidato conjunto PAN y PRD? Yo creo que PAN y PRD podrían construir una candidatura común, quizás compartiendo o repartiendo la presidencia y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, en un esquema que podría ser funcional para ambos. Pero insisto, esa idea de un bloque, si se conceptualiza correctamente, la idea de un bloque que puede gobernar al país y darle estabilidad política, va a ser un tema muy atractivo. Yo creo que todo esto viene a conformar la urgencia de un nuevo esquema de cómo hacer política. Ricardo Pasco, yo quiero agradecerte esta conversación. Muchas gracias, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.